En un momento determinado de su ministerio aquí en la tierra, Jesús expresó el anticipo a su sacrificio, muerte y resurrección, dirigiéndose a un público incrédulo. No obstante, habló con verdad, metafóricamente, lo que provocó reacciones de incredulidad y por lo mismo abandono a su enseñanza. En ese momento Jesús puso a prueba la lealtad de sus discípulos. Y fue Pedro quien recibió la revelación divina para expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, obteniendo la aprobación de Jesús, quien le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y más sigue diciéndole. Oremos. Padre, te doy muchas gracias, te damos muchas gracias, los que de alguna manera estamos involucrados en esta bendición tuya para nuestras vidas. Gracias, muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias, Señor, porque solamente podemos comprobar que tú eres fiel y que tú eres Dios y que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Dios, gracias. Bendecimos a todos los que de alguna manera van a recibir este mensaje. Bendito seas. Amén. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, de los versículos 52 al 59. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Estos judíos, como hasta hoy muchas personas, toman estas expresiones de manera literal, pero el Señor Jesús estaba hablando metafóricamente. Esto es, compara dos cosas que no están relacionadas, pero que comparten algunas cualidades. Aquí Jesús está anticipando su sacrificio en la cruz. El versículo 53 de Juan 6 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El énfasis de Jesús al decir de cierto, lleva a poner mucha atención a lo que expresa enseguida, considerando que vida se refiere a la relación espiritual entre el Espíritu de Dios y el espíritu humano. Debe entenderse como: necesitan los beneficios del sacrificio que haré por ustedes. Deben creer que ese sacrificio tiene resultados eternos. Acéptenlo desde este momento. Dice Juan 6:54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús compara su cuerpo con su obra expiatoria. También pudo haber expresado: el que confía en mi obra salvadora, o sea, en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, es como si comiera la carne y bebiera la sangre de Jesús. Al creer de esa manera, se asegura la vida eterna. Así que, aunque físicamente muera alguien que creyó en Jesucristo, habrá un día en que Jesús le resucitará de entre los muertos. Juan 6:55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Fue necesario que el Hijo de Dios tomara forma humana para que pudiera dar a conocer a su Padre entre los humanos. Dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne. Aquí verbo se refiere a Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la razón por la que decimos que Jesús es la palabra o el verbo encarnado. Se hizo carne. Y la Biblia es la palabra escrita. Ahora bien, cuando los humanos reciben por fe la palabra escrita, esa palabra se encarna en cada hijo de Dios, de tal forma que vienen a ser el alimento y la bebida genuinos para el alma del hombre. Verdadera comida y verdadera
de vida, dijo el Señor. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Porque la palabra escrita se convierte en alimento sólido y bebida espiritual. Ese alimento debe ser continuo para lograr el crecimiento espiritual. Dice Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Dios es Padre, creador y sustentador de su gran creación. Es el autor de la vida. Es el único que tiene vida en sí mismo y el único que puede dar vida. Jesús es su Hijo unigénito, el único Hijo que tiene su misma naturaleza. También es Dios y existe desde la eternidad. Jesús, único Hijo de Dios, tiene una relación permanente, íntima, eterna con el Padre. Y de la misma manera, los humanos que puedan estar unidos a Jesús al creer en Jesús como su único y suficiente Salvador, tienen la capacidad de vivir porque reciben directamente de Jesús esa relación fraterna, familiar, única. Como resumen diríamos, Dios tiene existencia en sí mismo. Dios comparte esa existencia con Jesús. Son uno solo. Y todos los humanos que aceptan los beneficios del sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, reciben de Jesucristo esa relación, esa vida de Dios para el ser humano. Juan 6:58 dice, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora utilizan la metáfora del maná o pan que descendía del cielo en los tiempos de Moisés, a quien los judíos siempre han respetado y reconocido como siervo de Dios que los sacó de Egipto. Jesús les aclara que en el tiempo pasado comieron maná o pan del cielo, pero que cuando Jesús tomó forma humana, realmente es una forma de mostrar el amor, la presencia de Dios, el cumplimiento de sus promesas y demás. Dice Juan 6:59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Capernaum también se le conoce como la ciudad de Jesús, pues ahí fue su centro de operaciones durante su ministerio en Galilea. Está situada en la playa noroeste del mar de Galilea. Fue una ciudad importante durante la época de Jesús y se menciona varias veces en el Evangelio. Aquí Jesús realizó muchos de sus milagros. Por ejemplo, liberó a un hombre. Eso está en Marcos 1, 21 al 28. Sanó al siervo de un centurión. Mateo 8, 5 al 13. Sanó a la suegra de Pedro. Marcos 1, de los versículos 29 al 31. Sanó a un paralítico, según Lucas 5, 17 al 26. Cerca de ese lugar multiplicó los panes y los peces, según Juan 6, del 1 al 13. Y también dio valiosas enseñanzas como esta que estamos disfrutando. Su discurso sobre el pan de vida, en donde Jesús, sin decirlo, se refiere a la fe y la humildad con que se debe recibir la enseñanza del Maestro. Ahora veamos este grupo de versículos del 60 al 66 de Juan 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Es bueno recordar que el curso que el maestro estaba compartiendo fue diseñado para sus 12 discípulos más cercanos. Por decirlo de alguna manera, era la matrícula oficial, solo que como era un curso público, algunas personas seguían al maestro sin estar inscritos. Cuando escucharon el discurso con el título de Jesús, el pan de vida, les pareció demasiada exigencia y decidieron darse de baja. Dice el versículo 61 de Juan 6. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo,
¿Esto os ofende? Murmurar es hablar entre dientes, manifestar una inconformidad, pero no abiertamente ni delante de la persona indicada. La murmuración es hacer comentarios de desacuerdo a lo que se está escuchando de manera oficial, pero no utilizando las líneas de comunicación formal, sino informal. Lo que no tuvieron en cuenta es que Jesús es Dios y conoce aún lo que piensa el ser humano sin que lo exprese. Por eso dice el versículo que Jesús sabía lo que los discípulos estaban hablando entre dientes, en oculto, en contra de las enseñanzas de Jesús. El versículo 62 de Juan 6 dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entre los judíos, la persona de Jesús era un problema sin solucionar. Pero en este versículo, Jesús está explicando quién es Él y en consecuencia su relación con Dios. Cuando dice hijo del hombre, realmente está haciendo mención a que es hijo de Dios. Como hijo de Dios que tomó forma humana, primeramente estaba en el cielo con su Padre. Ahí estaba primero. Los judíos no lo sabían porque solo veían a un hombre como ellos. Sin embargo, Jesús trataba de explicarles que poseía naturaleza divina y había participado en la creación y su propósito al tomar forma humana era dar a conocer a Dios, su Padre. Dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No se trata de algo físico, sino espiritual. Se trata de la relación con Dios por medio de creer en el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo. Se refiere a participar de la humanidad y la divinidad de Jesús. Al permanecer en todas las palabras de Jesús, en todas sus enseñanzas. Esto solo se puede lograr si se acepta humildemente la participación del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. En este versículo, Jesús asegura que sus enseñanzas, sus mandatos, provienen directamente de Dios, su Padre. O sea, por eso son importantes. No solo porque sean verdaderas, sino porque llevan el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, quien es el primero en participar dentro del ser humano, convenciéndolo de pecado, llevándolo al arrepentimiento y en consecuencia a la confesión de pecados en el nombre de Jesús. Dice Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Enfatiza la importancia de la fe, la necesidad de creer y, como se ha explicado, es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que ayuda a creer, el que siembra la fe en el corazón del ser humano, porque creer en Jesús implica un cambio espiritual en la vida del ser humano. Creen los que son guiados por el Espíritu y pueden entender las palabras de Cristo, lo que desencadena que puedan creer en Él. Jesús no está diciendo que algunas personas no creen en Él porque están destinadas a no creer, como si Dios dijera, tú sí vas a creer, tú no vas a creer. Lo que Jesús está diciendo es que aquellos que no creen en Él no han sido guiados por el Espíritu. Ahora bien, la participación de los que ya creen en Jesucristo es orar para que el Espíritu Santo los guíe hacia la fe para que puedan ejercerla. Entonces, este versículo recuerda que la fe viene de Dios, que no todos los que escuchen el mensaje de Cristo lo aceptarán. La responsabilidad de cada cristiano es compartir el mensaje y orar por aquellos que no creen en Cristo. Por otro lado, es bueno reflexionar sobre la fe de los que ya han creído y deben asegurarse que están siendo guiados por el Espíritu.
Dice Juan 6:65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde la eternidad, Dios diseñó el plan eterno de salvación, en donde el Hijo de Dios o Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido la comunión o comunicación del hombre con Dios al decidir Adán obedecer a Satanás en lugar de obedecer a Dios. Esto es un regalo de Dios para los seres humanos. El que los busque, los encuentre, los conquiste y les devuelva su lugar con Jesús en el cielo. De ahí la importancia de la venida del Espíritu Santo a la tierra y de su trabajo en el corazón de la humanidad. Pues llegó el día de Pentecostés y se quedó para convencer al mundo de pecado. A eso se refiere Jesús cuando expresa, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En ellos también se cumple la palabra, pues la escucharon. Dios, el Espíritu Santo, los buscó y los llevó a Jesús. Pero ellos decidieron volver atrás y dejar a Jesús. Entonces, fue la decisión de esos discípulos, no que Dios haya dicho, ustedes no pueden ser salvos. Vamos a los versículos 67 al 71 de Juan 6. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esta pregunta pone a prueba la fe y la lealtad de los que se consideren discípulos de Jesús, de los que nos consideremos discípulos de Jesús. Permite la reflexión en cuanto a que muchas veces se habrán de enfrentar situaciones difíciles y enseñanzas que cuestionan la fe con el riesgo de abandonar la tarea, la consigna, el propósito. No obstante, es necesario recordar que el ejercicio de la fe no siempre es fácil y que la lealtad a Jesús requiere perseverancia y, en cierto modo, sacrificio. Dice Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Retomando el capítulo 6 desde su inicio, registra la historia de la multiplicación de los panes y los peces. Después de esta señal, la gente pregunta acerca de quién realmente es Jesús. Y ese hombre que todos conocen, incluyendo a su familia. Jesús aprovecha para hablarles sobre su identidad, o sea, quién es Jesús y lo que significa seguirle. Cuando Jesús usa la metáfora de la carne y la sangre para explicar de su sacrificio, muerte y resurrección que pronto se llevará a cabo, las personas no pueden digerir, no pueden aceptar, no pueden soportar esa enseñanza y muchos empiezan a alejarse de Jesús porque no entienden su enseñanza y también porque no encuentran lo que ellos esperaban. Esperaban un rey bélico, conquistador, que les devolviera que le devolviera su gloria a Jerusalén, al pueblo judío, que ofreciera victoria sobre sus conquistadores romanos. Una vez que se han retirado, los que se tenían que retirar, Jesús se dirige a los 12 y les plantea la pregunta, ¿ustedes también quieren irse? En ese momento, Pedro se levanta y su respuesta empieza con otra pregunta. ¿Quién iremos? Cuya respuesta se sobreentiende. No nos vamos, porque estamos convencidos de que solamente tú eres el que tiene la verdad y la comparte con nosotros. Reconoce que no hay otro que pueda ofrecerle vida eterna,
O sea, renovar la relación con su Creador y Dios. Eso quiere decir vida eterna. Dice Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, que Jesús sea el Cristo es definitivamente la gran verdad, pero que los discípulos pudieran creer a esa verdad es totalmente diferente. Así como conocer, saberlo desde el Espíritu, que ese hombre que está frente a ellos, ese hombre que se puede decir es común y corriente, también es Dios, es el Cristo esperado, el deseado de todas las naciones, es Dios en carne humana, con todas las características de los seres humanos, pero con todo el poder del Verbo, del Hijo de Dios, que en el principio era Dios, era con Dios y fue el creador, porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hasta hoy, Jesús es la única fuente de vida eterna y que todas las demás cosas son temporales y se terminarán, perecerán. Pero en Jesucristo los hombres encuentran esperanza, propósito y dirección para sus vidas. En la versión del Evangelio según Mateo, en el capítulo 16, versículos 17, 18 y 19, dice que la respuesta de Jesús para Pedro fue: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo enriquece esta conversación cuando afirma que las palabras de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no son precisamente la apreciación de Pedro como tal, como una persona, como un discípulo de Jesús. Realmente son una revelación de Dios. Dios Padre que está en los cielos, para ese hombre, Simón, hijo de Jonás, a quien Jesús en ese momento le confirma el cambio de nombre, ahora le dice: mi Padre te reveló que yo soy el Cristo que Israel ha esperado durante siglos. Y yo también, Jesús está hablando. Te digo que tú eres Pedro. Como diciendo, y en este momento no solo recibes la revelación de mi Padre, sino que yo también te recuerdo, eres Simón, pero te dije que serías llamado Pedro. Ahora bien, conviene recordar que Simón viene de Simeón, que quiere decir Jehová escucha o Jehová ha escuchado. Simón es el nombre que sus padres biológicos le habían asignado. Pero Jesús en ese momento le confirma lo que ya le había anticipado cuando llegó Simón a Jesús, cuando lo llevó su hermano Andrés. Este relato está en Juan 1 de los versículos 40 al 42, que dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, en idioma hebreo, que traducido es el Cristo, en idioma griego. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En el Antiguo Testamento se habla de Jehová como roca. En 1 Samuel 2:2 dice: no hay roca como nuestro Dios. En 2 Samuel 22:2 dice: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Entonces, cuando Jesús le dice a Simón: a ti te digo que tú eres Pedro, Pedro quiere decir piedra o roca pequeña. Le está diciendo: yo, Jesús, soy la roca en donde se funda mi iglesia.
Y tú eres una pequeña roca o piedra en donde continuará la edificación de mi iglesia amada. Así que Jesús solo está confirmando lo que ya le había expresado a Simón desde el primer momento que se encontraron, que se había transformado y le cambiaría desde el nombre hasta todo su ser. Además, le explica que su iglesia será victoriosa sobre las mismas fuerzas del Hades. Hades proviene de la mitología griega y se refiere al dios del inframundo o reino de los muertos. Hades es la traducción griega de la palabra hebrea Seol, que también significa morada de los muertos. Jesús le dice algo más a Pedro en ese momento tan especial. A ti te daré las llaves del infierno, del reino, perdón. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí llave significa autoridad para entregar el mensaje de Dios. Eso se cumplió cuando Pedro fue el designado para dar el primer discurso o mensaje después de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia, el día de Pentecostés, entre los judíos, según Hechos 2, 15 al 36. Pero también fue el primer servicio de Dios que dio el mensaje de salvación a los gentiles. El primer siervo de Dios que dio el mensaje de salvación a los gentiles en la casa de Cornelio, un centurión romano, o sea, un gentil. Hechos 10, 34 al 48. En otras palabras, es como si Jesús le dijera a Pedro, tú eres el primer hombre que, por revelación de Dios el Padre, comprende quién soy yo, Jesús. Por eso te considero como la primera piedra, el comienzo mismo de la iglesia que estoy fundando. Y de aquí en adelante, todo el que reciba esta revelación del Espíritu a su espíritu será otra piedra añadida al edificio de la iglesia de Cristo. Esto lo confirma Pedro después en su primera carta, en el capítulo 2 de los versículos 4 al 8, en donde afirma que todos los cristianos son piedras vivas que deben ser colocadas en el edificio viviente que es la iglesia de Jesucristo. Así que Pedro fue el primero de esa comunidad que gozosamente expresa su propio descubrimiento de que Jesucristo es el Señor, siendo Dios mismo, Jesucristo, la roca sobre la que se edifica la iglesia. Como se dijo, Pedro fue el primero que recibió directamente de Dios la revelación de quién era Jesús, pero solo fue el primero. Quiere decir, hasta hoy, cuando una persona recibe esa misma revelación, va formando el edificio viviente que es la amada iglesia de Jesucristo. Es el versículo 70 de Juan 6. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Según la versión de Juan, Jesús sigue en la conversación, ahora anticipando la situación de la traición que sufriría precisamente por uno de sus discípulos más cercanos, pues se trataba del tesorero del grupo, haciendo hincapié en la naturaleza humana, corrompida por el pecado y necesitada de la misericordia de Dios. Recuerden, misericordia es no dar el castigo que alguien merece. En esa expresión, Jesús reconoce que Judas Iscariote había sido escogido por Jesús. No obstante, Judas Iscariote era emisario de Satanás y era necesaria su participación para que se cumpliese la escritura, pues todo estaba anticipado en el Antiguo Testamento y tuvo fiel cumplimiento. Quiera Dios que tú y yo pertenezcamos al grupo de Pedro, siendo piedras vivas en el edificio de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una revelación del Espíritu Santo a tu espíritu, a nuestro espíritu. Pueden disfrutar estas enseñanzas en el nuevo canal que abrimos en YouTube a nombre de Rosadela Hernández Ojeda. Les recomendamos que se
suscriban a ese canal porque pensamos que pronto o más tardecito vamos a cancelar el primero. También en Facebook se llama Disfrutando la Palabra y con nuestros hermanos de Ventana Virtual Radio Cristiana que está uniendo al mundo para que se dé a conocer el nombre de Jesús. Se les bendiga.